La Divina Comedia. Su autor es Dante Alighieri. Nació en Florencia el 29 de mayo de 1265 y murió el 14 de septiembre de 1321. El ejemplar que poseo proviene de Editoriales Mexicanos Unidos o EMU, con un diseño de portada tan característico como siempre, donde podemos apreciar lo que seguramente son Dante y Virgilio observando a lo que parecen ser demonios alados. En la contraportada podemos ver una sinopsis de la obra, así como un pequeño resumen sobre su autor. Este libro de la literatura clásica pertenece al género de la epopeya. Este ejemplar tiene 316 hojas de lectura, incluidos el prólogo, que abarcan el marco histórico de la Edad Media, Dante y su obra, y también un poco más sobre lo que hay en el libro. La fecha de publicación original es desconocida, pero se cree que tardó casi 20 años en completarlo, quedando en manos de otros en su publicación y distribución luego de su muerte. El libro que yo poseo fue publicado en 2015 en México DF. El autor ofrece una descripción detallada de los 9 círculos del infierno, donde sitúa a los mayores pecadores de la historia, quienes reciben castigo acorde a sus faltas. Más tarde llegará al purgatorio y después al paraíso, donde será guiado por Beatriz, su mujer ideal. En este poema, traducido en prosa, Dante traza la visión política, cultural y teológica de su época, y presenta el conjunto de pasiones humanas en las descripciones de los personajes que encuentra durante su recorrido. En la historia, no podemos hablar sobre esta obra y dejar de lado lo importante que es su autor. Poeta y filósofo italiano, Dante logró marcar con la Divina Comedia un punto importante en la historia de la humanidad que sigue teniendo repercusiones en nuestros días. Esta es una de las obras fundamentales en la transición del pensamiento medieval al renacentista. Es considerada la obra maestra de la literatura italiana y una de las obras cumbre de la literatura universal, nomás para que vean lo importante que es. Destaca por la forma en que detalla los escenarios para cada pecado o virtud, así como las descripciones de los sujetos que allí habitan. Obviamente todo está desde la perspectiva de la sociedad en la época en la que estaba, siendo religiosa en su mayoría. Impacto. Esta obra tiene mucha influencia en distintos trabajos, es referenciado en cómics, libros, series y películas como una obra de culto. También el nombre del autor, los personajes, así como los escenarios, o sea, los círculos. En la película El Núcleo de 2003, la máquina que perfora la Tierra es nombrada Virgilio, como el poeta que acompaña a Dante al principio del libro. La saga de videojuegos Devil May Cry, el protagonista y su hermano, o sea, Dante y Virgil, están inspirados en los dos poetas. Solo de nombre, nada más, para aclarar. El videojuego Dante's Inferno de 2010 está completamente inspirado en el libro, pero convierte el viaje en una travesía violenta donde Dante es un cruzado que usa la guadaña de la muerte para abrirse paso en el primer tercio de la obra, en busca de su amada Beatriz. Como el nombre lo indica, la historia solo se encuentra en el infierno, el purgatorio y el cielo quedan en un continuará con puntos suspensivos indefinidamente. Hay cómics y una película estilo anime que le dan seguimiento a este trabajo. En la película Mentiroso Mentiroso de 1997, el personaje de Jim Carrey, al no poder mentir, intenta zafarse de un problema golpeándose repetidamente y argumenta que ha cruzado por el séptimo círculo del infierno. ¿Sabes de cuál está hablando? Ejemplos como estos hay muchos. ¿Qué historia cuenta? Al ser inicialmente un poema, su traducción convierte la lectura en algo pesado de realizar, pues tiene un estilo completamente ajeno a la forma en la que hablamos hoy en día. Eso por no mencionar que ya no está en su idioma original. ¿Alguien habla toscano antiguo? Dante desciende por los 9 círculos del infierno, conociendo los tipos de castigos que se les da a las almas pecaminosas, detallando tanto sus pecados como a sus castigadores. Conoce distintos demonios y a varias criaturas viles. Hace lo mismo para con los 7 círculos de la montaña del purgatorio que sirven como reflejo del infierno, donde se redimen los pecados de aquellos que su destino es el cielo. El tercer escenario es el paraíso, donde Beatriz, el amor eterno de Dante, ocupa el lugar de Virgilio para llevarlo hasta ante Dios mismo. En cada uno de los 9 círculos o 9 cielos, con los nombres de los planetas de nuestro sistema planetario, se compensan las virtudes. ¿Cómo lo cuenta? Esta parte es difícil de comunicar, pues en toda su estructura hay elementos que en otra época fueron importantes. Hoy en día, la forma de hablar y de pensar ha cambiado bastante. Su principal fuente de inspiración es la religión, por lo que, dependiendo del credo de cada lector, podría no ser de su completo agrado. El manejo de los escenarios es bueno, y queda más que demostrado que Dante estaba al tanto de la historia sociopolítica de su época, pues menciona desde personas que conoció como a personajes importantes, sobre todo algunos de un pasado lejano como por ejemplo Cleopatra. Tanto es esta influencia en la obra que hay libros que dedican una buena cantidad de espacio al pie de la página para poner notas aclarando sobre el personaje, lugar, fecha o situación sobre la que está hablando, curiosidades. Hay una polémica respecto a la obra, pues la forma en que cuenta toda la historia hace creer que realmente realizó ese viaje por aquellos mundos, pero para muchos sigue considerándose como una obra de ficción de una mente creativa.
a pesar de ser católico, menciona diversas criaturas mitológicas y fantásticas como Cerbero, el perro de las 3 cabezas de la mitología griega, o los centauros, que lo ayudan en una parte de su viaje, siendo estos también de la mitología griega. Son muchas las cosas que podemos decir sobre la influencia en otros medios sobre esta obra, pues también hay canciones, inspiradas ya sea en el título o en los nombres de los personajes, así como esculturas, pinturas y demás que parten de la misma idea, rendir tributo a Dante y su libro. La calificación que yo le doy es un 7 de 10. A mi opinión, solo el infierno vale la pena. O bueno, eso considero yo. No es que quiera decir que solamente te leas esa parte y ignoras lo demás. Lo que quiero decir es que los castigos y los pecados son crueles y bien detallados, mientras que los otros 2 escenarios, cada nuevo círculo parece una invención del autor. Y no lo digo yo, lo dice la opinión del público en general. Ejemplo de esto es que en 2 de las citas más famosas son del infierno. El infierno es el más recordado y es el más mencionado, tanto que su primera adaptación es un videojuego que fue centrándose solo en esta primera etapa. ¿Qué más quieres? A los humanos nos gusta el dolor y el sufrimiento ajeno. Para la cita de esta ocasión podemos encontrar un sinfín de frases célebres en distintas partes. La más popular sería: "Oh vosotros los que entráis aquí, abandonad toda esperanza". Otro también muy famoso sería: "No hay mayor dolor que recordar la felicidad en tiempos de miseria". Pero sinceramente de mis favoritos es: "A la mitad del camino del viaje de vida me encontré en un bosque oscuro. De la senda correcta me había desviado". Recuerda que el orden de estas palabras puede variar según su traducción, pero la idea es la misma: experiencia. Este fue el primer libro que leí por gusto y no por una tarea escolar. Lo hice alrededor de los 15 años. Admito que lo que me orilló a leerlo fue haber jugado primero el videojuego de Dante's Inferno. Al no estar acostumbrado a la lectura y menos a ese tipo de escritura, me tomó un poco de tiempo poder completarlo, pero al final me gustó bastante. Por eso considero que es una obra que no te puedes perder, y si no te sientes apto para leerlo, pero te llama la atención como a mí, puedes buscar versiones más ligeras. Considero esto es una obra imperdible para fomentar la cultura popular. No olvides darte una vuelta por el canal para buscar más videos como este. Déjanos comentarios qué opinas sobre la obra, qué opinas sobre este video y qué otros títulos quieres ver próximamente.